Bien, hermanos, vamos a dar comienzo a nuestro estudio bíblico. Quiero que abran sus Biblias en Efesios. Estamos en el capítulo 4. Hemos avanzado por lo menos un poco más allá de la mitad. Pero como les había dicho, hoy el texto va a traer un tema que requiere mucha concentración y mucha iluminación del Espíritu de Dios para que nos pueda dar claridad, porque estamos ante un misterio. Ahora escuche, en las Escrituras un misterio tiene tres sentidos. Número uno, cuando es un secreto insondable para el hombre que solo Dios puede explicar, y tenemos muchos casos de eso. Por ejemplo, esa es la palabra que aparece en Daniel 2, 17 al 47, Aram Ras, que es un secreto revelado que solo se podía entender si había revelación divina. Todos estamos familiarizados con los sueños de los reyes, exactamente en ese sentido se puede ver un misterio, pero también viene a ser un signo o símbolo, que sabemos que el libro de Revelación o Apocalipsis está repleto de signos y símbolos, pero que la misma Biblia descodifica. Es la misma Biblia la que en otras partes nos ayuda a entender esos signos y símbolos. Y también algo que no ha sido revelado previamente, por eso se considera un misterio. Bueno, Daniel 29, y todos nosotros sabemos que creemos en un Dios omnisciente, que tratar de entender toda la mente de Dios y todo lo que es su persona es verdaderamente imposible porque Él es omnímodo. Siempre lo pongo de este ejemplo, sería como tratar de echar en un vaso de agua todo un océano, mucho más difícil que nuestra mente finita pueda entender y captar todo lo que es Dios. Y por eso Deuteronomio 29 dice, las cosas secretas pertenecen a Jehová nuestro Dios, mas las reveladas son para nosotros y para nuestros hijos para siempre, para que cumplamos todas las palabras de la ley. Quiere decir, hay misterios secretos que le pertenecen a Dios. Otros misterios son revelados. Los misterios secretos los respetamos. Le tenemos totalmente respeto, no tenemos por qué tratar de abrir esas puertas que simplemente Dios ha querido mantener cerradas. Los revelados los estudiamos, pero los estudiamos entendiendo, fíjense, cualquier incomprensión o falla en dar en el blanco, porque eso es lo que nosotros queremos, ¿verdad? Con el estudio serio de las Escrituras, pues mantenernos en la sana doctrina y no desviarnos ni a derecha ni a izquierda, y eso es como tratar de dar en el mismo blanco. Cuando no podamos dar en el mismo blanco, eso es resultado de nuestra finitud, de nuestra limitación y no de un error en la revelación. Mateo 13:11, Marcos 4:11, Lucas 8:10. Repito, Mateo 13:11, Marcos 4:14, Lucas 8:10. Jesús usó la palabra misterios para referirse al reino de los cielos. Claro, se refería a aspectos del reino de los cielos porque esta palabra se usaba para los iniciados de cualquier tipo de religión. Cualquiera que iniciaba una religión, pues se iba a encontrar con los misterios de esa nueva religión. Y Jesús estaba enseñando a sus discípulos, pero Él usó este término para referirse al reino de los cielos. Quiere decir, la idea envuelve algo oculto, pero escuchen bien, cuando yo digo oculto no me estoy refiriendo al ocultismo, sino me estoy refiriendo a esos secretos que le pertenecen a Dios nada más.
También puede envolver algo profundo, impenetrable y oscuro. Cuando uso oscuro, no es porque en Dios haya tiniebla, en Dios haya confusión, no. Por nosotros los hombres, es oscuro a nosotros, no en Dios porque Él es luz. Leamos Colosenses 2 del 1 al 4, Colosenses capítulo 2 del 1 al 4. Porque quiero que sepáis cuán gran lucha sostengo por vosotros y por los que están en la Odisea y por todos los que nunca han visto mi rostro, para que sean consolados sus corazones, unidos en amor, hasta alcanzar todas las riquezas de pleno entendimiento, a fin de conocer el misterio de Dios, el Padre y de Cristo, en quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Y esto lo digo para que nadie os engañe con palabras persuasivas. Si el Señor quiere que crezcamos en esos misterios que Él ha revelado, si están en la Biblia, si han sido revelados, porque quiere que lo escudriñemos, quiere que lo estudiemos, pero no dejan de ser difíciles, especialmente a las personas que inician el cristianismo. Hermanos, no podemos presentarle todo tipo de tema a todas las personas, más cuando principian en los caminos del Señor. No los van a poder entender o puede ser que hasta los confundan. Hay cosas que según uno va creciendo en la gracia del conocimiento del Señor, el Señor va preparando la mente, el corazón para ir recibiendo toda esta materia que es profunda, ayudados por el Espíritu Santo. Eso es una promesa que tenemos. Primera de Corintios 2, del 9 al 16, tiene esa promesa de que es el Espíritu Santo quien revela los misterios de Dios. Todo esto es preparándonos para el texto. Ahora, podemos emitir una opinión respecto a un tema. Entonces pregunto, ¿qué lugar tiene la especulación? Especular es la acción, escuche bien, de meditar, reflexionar, raciocinar, para entonces formular y emitir un criterio resultado de un examen. Voy a repetir ese concepto de nuevo para que usted vea porque lo vamos a aplicar hoy. Que especular es una acción de meditar, reflexionar, raciocinar. ¿Para qué? Para formular un criterio, resultado de un examen. Si no se ha hecho el examen, si no se ha reflexionado, pues no vale la pena emitir el criterio porque no tiene ningún tipo de validez. Tenemos en cuenta que la Biblia advierte, 2 de Pedro 1, 20 al 21, contra la interpretación privada de las Escrituras. Es decir, ningún ser humano puede decir, no, esta es mi interpretación, es la que vale, es la que va, es la que tiene que aplicarse, es la que todos tienen que creer. Ningún ser humano puede apoderarse de esa manera. Sería una falta de respeto a las mismas Escrituras, porque dice, no son de interpretación privada. Pero sí es válido especular, teniendo en mente que hay asuntos que la Biblia va a presentar con toda claridad. Pues si son claros, no hay necesidad de estar especulando. Pero cuando no lo presenta con claridad, porque encierra misterios que por causa de nuestra finitud es que no los entendemos. Recuérdense de 1 Corintios 13:12 dice que ahora vemos por espejo oscuramente. ¿Okay? Pero para Dios claro que son 100% claros, pero para nosotros no. Entonces, cuando estamos frente a una situación así, dicha reflexión o raciocinio, entonces se puede emitir, pero escuche bien, hay que presentarlo tal como es. Una especulación, quiere decir que tenemos que ser justos con todos los oyentes y decir, bueno, esta es
Otra manera de decir especulación es una opinión personal. Esta es mi opinión personal acerca de esto. Quiere decir que ya usted está advirtiendo a la audiencia de que no es algo que está firme y claro en las Escrituras, que es un asunto misterioso y que usted está emitiendo su opinión, y lo que le va a acreditar esa su opinión es si ha llevado a cabo su debida reflexión, su debido raciocinio en el examen que usted ha hecho acerca del tema. Eso sí, tiene cualquier juicio evaluativo, no puede ser en contra de las mismas Escrituras o ilógico o ilusorio. O sea, tiene que tener base y fundamento. Todo esto es porque hemos llegado a una parte del texto que pone delante un tema que se presta a especulación. Uno pudiera decir, bueno, vamos a pasarlo por alto y continuar nuestro estudio de Efesios en otras cosas que no requieren tanta fuerza de mente, pero no es lo que queremos. Nosotros queremos estudiar la Biblia. Si está ahí es porque es un misterio revelado y debemos de tratarlo. Okay, vamos a nuestro texto, que es Efesios 4, versículos 7 al 10, y se va a dar cuenta de qué estoy hablando. Efesios 4, 7 al 10. Vamos a encontrar aquí dos frases que se refieren a nuestro Señor Jesucristo. Dice, pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo, por lo cual dice, subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Y eso de que subió, ¿qué es? Sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra. El que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Y ahí se da cuenta de lo misterioso del tema, que no es fácil, es un poquito difícil. Estamos viendo aquí dos frases, subiendo a lo alto. Esa vamos a ver que no necesita mucha especulación. Está más que clara en las Escrituras. La segunda frase, descendiendo a las partes más bajas de la tierra, la parte de descender también está clara, pero las partes bajas de la tierra es las que están oscuras. Y entonces esas son las que ha creado diversidad de opiniones. Es bueno compartir estas opiniones, presentarlas tal como son, opiniones. Y usted que está aquí, pues, va a poder, pues, emitir un juicio evaluativo o hacer un examen de acuerdo a lo que escucha, y puede decir, bueno, pues yo pienso que la más adecuada es esta o otra. Pero queremos ser leales en presentar todas las opiniones que hay al respecto de este tema. Vamos de las dos al más sencillo, que es subiendo a lo alto. Es una profecía del Salmo 68, 18. Vamos a leerlo. Salmo 68, 18. Subiste a lo alto, cautivaste la cautividad, tomaste dones para los hombres y también para los rebeldes, para que habite entre ellos Jehová Dios. O sea, es profecía de ese salmo. Su cumplimiento está en la persona de Jesucristo. Busquemos el Evangelio de Juan, capítulo 3, versículo 13. Juan 3:13. Nadie subió al cielo, sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Si pasamos al capítulo 6, versículo 62, también dice, pues ¿qué si viereis al Hijo del Hombre subir a donde estaba primero? O sea que es obvio que aquí se está refiriendo a la ascensión de nuestro Señor Jesucristo, que ocurrió 40 días después de resucitar. ¿Cómo sabemos que ocurrió 40 días después de resucitar? Por el testimonio que se encuentra en Hechos capítulo 1, versículos del 1 al 3.
Dice, en el primer tratado, oh Teófilo, hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y enseñar hasta el día en que fue recibido arriba, después de haber dado mandamiento por el Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido, a quienes también después de haber padecido se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, apareciéndoseles durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios. Sabemos que el mismo capítulo 1, los versículos del 9 al 11, narran ese momento glorioso, yo digo inolvidable para aquellos testigos visuales, ver al Señor alzarse en las nubes e ir al cielo y luego presentarse a aquellos ángeles y dar la promesa de que así mismo también nosotros vamos a ser llevados al cielo. Es algo verdaderamente glorioso. Jesucristo, dice Hebreos 4:14, que atravesó los cielos. O sea, siempre la Biblia da idea de por lo menos 3 cielos, porque Pablo presenta el tercer cielo. Siempre dice que Jesús traspasó los cielos, o sea, llegó a ese trono donde Dios tiene establecido su trono. Dice, para llenarlo todo, ahí en nuestra frase de estudio. Subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Y eso que subió, que es sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra. El que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos, atravesó los cielos, dice Hebreos 4:14, para llenarlo todo. Ese llenarlo todo es sumamente importante porque habla de la deidad de Jesucristo. Que Jesucristo es Dios, que Él es soberano, que Él es supremo, que Él es omnipresente, que es fuente de toda bendición. Por eso es que promete, yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Él puede hacerlo. ¿Por qué? Porque es Dios, porque es omnipresente. Él lo llena todo. Lo segundo que encontramos ahí es llevó cautiva la cautividad. Busquemos Juan. Es un texto muy importante en este estudio, Juan 20:17. Ustedes saben que cuando Jesús resucitó, quien verdaderamente lo vio por primera vez fue María Magdalena, y cuando ella lo llegó a reconocer, que parece que lo fue a abrazar, él le dijo, no me toques, aún no he subido al Padre. ¿Viste? Aún no he subido al Padre. Recuerden que esa frase es bien importante para nuestro estudio. Fíjense, Jesús le dijo, no me toques, porque aún no he subido a mi Padre. Mas ve a mis hermanos y diles, subo a mi Padre. O sea, ese es el momento que lo está haciendo. Cuando resucitó, es que Él sube al Padre. ¿Okay? Sube a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios. Claro, cuando Él dice a mi Dios, se está refiriendo ahí a su humanidad, y no solamente a su humanidad, sino siempre Jesús habló enseñándonos a nosotros la manera de cómo nosotros debíamos de relacionarnos con Dios. Por eso es que Él habla de esa manera inferior, siendo Él mismo Dios. Pero ahí está la frase que nos importa. Aún no he subido al Padre, subo al Padre. ¿Okay? Es importante. Cristo, cuando dice llevó cautiva la cautividad, cuando Él llegó al cielo no llegó con las manos vacías. Él llegó como vencedor sobre Satanás, sobre el pecado, sobre la muerte. Llevó al cielo los méritos de su sacrificio expiatorio, pero cuando vuelve victorioso y con las manos llenas, y por eso que en el Salmo lo que se está refiriendo es a un rey cuando salía a la guerra y regresaba con todo un botín, todo lo que había logrado en su batalla. Esa es la idea que se está presentando aquí, que Cristo vino, peleó esa batalla contra el enemigo, lo venció y ha llegado al cielo con un botín. Hermanos, de ese botín es usted y yo. Es usted y yo, no es solamente usted y yo, es
Todos los escogidos antes de la fundación del mundo. Todos los que han de pertenecer al pueblo de Dios. Él en ese momento se los estaba llevando al Padre. Aún los que estaban por arrepentirse y convertirse, como sucedió con nosotros. Todo eso fue lo que Él llevó a los cielos. La hueste de cautivos, liberados del enemigo, redimidos del pecado, hechos hijos de Dios. Colosenses capítulo 2, versículo 15. Colosenses 2:15 dice: y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. O sea, esto es claro, por eso le digo, esta parte es clara. Subió, porque obvio descendió y llevó cautiva la cautividad, se está refiriendo al cumplimiento de su misión mesiánica como el enviado de Dios. Quiero compartir ustedes el comentario de la Biblia de las Américas. Ofrece un comentario bien preciso, voy a leerlo literal, de cómo aparece, porque explica el texto. Acuérdense que yo quiero que nuestra mente vaya mucho más allá al tratar este tema, pero también es importante tener el concepto de lo que es el texto en sí. ¿Por qué está hablando Pablo de esa manera a los Efesios, mencionándoles el tema de los dones espirituales? ¿Qué relación tiene esto con el tema de los dones espirituales? Y este es el comentario que les comparto. Pablo usa una ilustración del Salmo 68, donde el líder regresa de la batalla con el botín obtenido en su victoria, y siendo exaltado delante de su pueblo, reparte generosamente su botín entre sus seguidores. Por su muerte y resurrección, Cristo derrotó a Satanás, rescatando a los cautivos y dándole dones para la edificación de la iglesia. O sea, yo pienso que es un concepto bien preciso que ata el tema con los dones espirituales que va a estar dentro del capítulo 4 de Efesios. Pero vamos a tratar la frase: descendió a las partes más bajas de la tierra. Esa es la parte que necesita mucha explicación. Juan 3:13, seguimos leyendo de la Biblia. Juan 3:13. Nadie subió al cielo sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. ¿Cómo se interpreta este descenso? Hay dos conceptos generales, ¿okay? Y los vamos a limitar a dos conceptos. Recuerde que ahora usted va a escuchar para emitir su evaluación, su especulación, su opinión al respecto. Dos conceptos generales. Número 1. Bajó al lugar de los muertos. Inclusive hay quienes piensan de que fue el mismo infierno. Número 2. Bajó a la tierra a cumplir su misión mesiánica. Esos son los dos conceptos generales que prevalecen. ¿Okay? Vamos a comenzar con el menos complicado, el más sencillo, que es bajar a la tierra a cumplir su misión mesiánica. O sea, que puede explicarse con toda simplicidad. Simplemente indica que Jesús descendió de su gloria a la tierra, todo el proceso de su misión, su nacimiento en Belén, muerte en Jerusalén y su sepultura. La Biblia no da muchos detalles, permanece misterio lo ocurrido en esos 3 días entre la muerte y la resurrección. Fíjate, Él muere, sabemos que es sepultado, pero tenemos el testimonio del mismo Señor Jesús diciéndole a María Magdalena: todavía no he subido al Padre, subo al Padre. ¿Qué pasó con Jesús en esos 3 días? En ese intervalo de tiempo entre que Él muere, es sepultado, y sube al Padre a llevar su sacrificio para aceptado delante del Padre.
La Biblia no da muchos detalles. Nosotros sabemos, es nuestra convicción doctrinal evangélica de que Jesús murió, fue sepultado y resucitó. Y eso lo experimentó como hombre. Como hombre, Él sufrió el dolor, su corazón paró de latir, lo sepultaron y al tercer día se incorporó en cuerpo y espíritu. O sea, pero la idea de que simplemente ese subir y descender se refiere nada más que el hecho que Él del cielo vino a la tierra a cumplir con su misión y que la parte más baja de la tierra pues se refiere a su sepultura. Es una manera muy sencilla de interpretar el texto. Solo comparte Matthew Henry. Matthew Henry en su opinión general dice, no hay que ni tan siquiera mencionar el infierno. No hay que ni pensar en eso. La idea está clara y es sencilla. Pero increíble que dentro de la misma idea hay otro que le da otro enfoque. Porque hay quienes creen que se está refiriendo a la humillación ya como persona del mismo Señor Jesús que Pablo menciona en Filipenses 2, 5 al 11. Todos conocemos mucho ese versículo donde dice que no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se humilló a sí mismo hasta la muerte y muerte de cruz. O sea, para esta interpretación, el descenso es el despojo de Él mismo. El despojo de Él mismo como Dios. Y el tomar forma de siervo y hacerse obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Para esta postura, el ascenso es lo que menciona el mismo Filipenses 2, como Dios le exalta hasta lo sumo y le da un nombre que es sobre todo nombre. Ustedes ven cómo hay diferentes maneras de ver las cosas, pero se están presentando, repito, para que podamos evaluar e emitir una opinión. La del Hades es la más complicada. La de si Él descendió al Hades. O sea, como interpretando las partes más bajas de la tierra. Hay quienes se atreven a decir el mismo infierno. Quienes se atreven a decirlo. No podemos descartarla, esta teoría de que Él bajó al Hades. Y les digo por qué. 2 veces en Hechos capítulo 2. 2 veces. Recuerden que estamos recibiendo la palabra de Dios como palabra inspirada. En ese sermón de Pedro en el Pentecostés, en 2 versículos menciona algo interesante. Eso ya teniendo en mente el testimonio de Jesús que aún no es subido al Padre. Hechos 2, 27 dice, porque no dejarás mi alma en el Hades. Perdón, vamos a empezar del 25 para que no pensemos que se refiere a David. ¿Okay? Porque David dice de él, veía al Señor siempre delante de mí. O sea, es David hablando del Señor. Porque está a mi diestra, no seré conmovido, por lo cual mi corazón se alegró y se gozó mi lengua, y aún mi carne descansará en esperanza. Porque no dejarás mi alma en el Hades, ni permitirás que tu santo, está en mayúscula, vea corrupción. O sea, no se refiere a David, porque David vio corrupción. David, el cuerpo de él, sufrió la necrosis, se polvorizó. Pero sabemos que el cuerpo de Jesús sí no fue corrompido. Así que esto es una profecía que se está refiriendo a nuestro Señor Jesucristo. Y claramente dice, no dejarás mi alma en el Hades. Dice el versículo 32. Perdón, el 31 y 32. Viéndolo antes, habló de la resurrección de Cristo. De aquí ahora Pedro aclara, más todavía que se refiere a Cristo. Viéndolo antes, habló de la resurrección de Cristo, que su alma no fue dejada en el Hades, ni su carne vio corrupción. A este Jesús resucitó Dios, de los cuales todos nosotros somos testigos. Quiere decir, por el mismo testimonio de las Escrituras, que Jesucristo, antes de subir al Padre, estuvo ahí en el Hades. Y no fue dejado su alma ahí en el Hades. ¿Por qué no fue dejado su alma en el Hades? Bueno, Él resucitó al tercer día. Algunos creen,
¿Por qué creen que Cristo bajó al mismo infierno? Bueno, usan el pasaje de Primera de Pedro 3, del 18 al 20. Primera de Pedro 3, 18 al 20. Todo va requiriendo una explicación. Dice, porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo la verdad muerto en la carne, pero vivificado en espíritu, en el cual también fue y predicó a los espíritus encarcelados, los que en otro tiempo desobedecieron cuando una vez esperaba la paciencia de Dios en los días de Noé, mientras se preparaba el arca, en la cual pocas personas, es decir, 8, fueron salvadas por agua. Este es el pasaje que usan para decir Cristo bajó al mismo infierno. Ahora, comparto con ustedes el comentario de Wrighty, y lo comparto porque yo estoy de acuerdo con él. Algunos piensan que esto significa que Cristo, entre el tiempo de su muerte y el de su resurrección, descendió y ofreció a quienes habían vivido antes de Noé una segunda oportunidad de salvación, cosa que no tiene en las Escrituras base alguna. No la tiene. Es más, esta opinión hasta contradice las mismas Escrituras. ¿Por qué? Hebreos 9:27, que dice, está establecido que el hombre muera una sola vez y después de esto el juicio. No hay purgatorio, no hay segunda oportunidad. Entonces, los creyentes del Antiguo Testamento fueron justificados según la fe en la revelación que les había sido dada, y Dios les ha de juzgar de acuerdo a esta revelación. Eso lo podemos corroborar en Romanos 4, del 1 al 8. No podemos detenernos a leer todos los versículos, sino no podríamos llegar a hacer toda la exposición. Hoy día somos juzgados por el Evangelio, la administración de la gracia, que según Efesios 3, 2 al 5, permaneció como un misterio anteriormente, un misterio oculto. Pero bueno, continúa Wrighty comentando. Otros opinan que fue simplemente el anuncio de su victoria sobre el pecado a los que estaban en el Hades, sin ofrecerles una segunda oportunidad. No hay base bíblica ninguna para decir que Cristo fue al infierno a anunciar la victoria sobre la muerte. Lo más probable, porque este pasaje de Pedro también requiere una interpretación, lo más probable es que se refiera a Cristo preencarnado, o en las teofanías de Cristo en el Antiguo Testamento, predicando por medio de Noé a aquellos de aquel tiempo que por haber rechazado el mensaje de Noé, entonces ahora son espíritus encarcelados. Eso yo sí lo recibo mejor que cualquier otra opinión que puedan presentar de este versículo de Primera de Pedro. O sea, que el decir que Cristo bajó al mismo infierno, pues no tiene base ninguna. Pero seguimos. ¿Qué pasó con el Espíritu de Cristo cuando se separó de su cuerpo? Ya vemos que él mismo revela que pasó ese tiempo en el Hades, antes de la victoria sobre la muerte, antes de subir al Padre. Lo hemos corroborado por Hechos 2, 25 al 28, pero también hay otro texto que es Romanos 10, del 6 al 7. Romanos 10, del 6 al 7. Que dice, pero la justicia que es por la fe dice así, no digas en tu corazón, ¿quién subirá al cielo? Esto es para traer abajo a Cristo. ¿O quién descenderá al abismo? Esto es para hacer subir a Cristo de entre los muertos. Ahí se usa otra palabra, abismo, pero es la misma referencia a lo que es el Hades. Pienso que tenemos que considerar cómo entendían los misterios de los muertos, o lo que es el Hades, los del Antiguo Testamento. Pero es muy largo, verdaderamente muy largo. No podemos darlo en los próximos 5 o 6 minutos porque no le estamos haciendo justicia al texto, pero vamos a continuar el tema. Un pequeño estudio acerca del Hades
pequeño estudio acerca de cómo en el Antiguo Testamento se entendía el proceso de la muerte, etc. Cómo podemos ver claramente si se es aplicable a Jesucristo y por fin poder tener una especulación de qué se trata el texto. De que subió a lo alto, está claro, se refiere a su ascensión. De que llevó cautiva la cautividad, está claro. Fue el cumplimiento de su misión mesiánica, el hecho de llevarnos a todos los creyentes como botín ante el Padre y llegar allí victorioso y ser recibido en el cielo. Que descendió a la tierra, todos sabemos que Él descendió a la tierra, ya les expliqué que hay una postura sencilla donde dice, no se compliquen tanto las mentes, eso nada más que se refiere a su misión mesiánica, que descendió del cielo, vino a la tierra, murió, fue sepultado y resucitó, no se compliquen tanto, según una postura. La otra postura es la que se está refiriendo más bien a su persona, o sea, como que se despojó y después fue exaltado. No pienso que es muy aplicativa, no. Todos estamos especulando, nadie está diciendo esto es así. ¿Okay? La tercera, que ya hay una referencia al Hades, entonces la que estamos tratando, pero vamos a completarla la próxima semana. Hasta que no escuchemos todos los detalles, no estaremos preparados para entonces emitir una evaluación. El Señor les bendiga, hermanos.